Aleluya. Qué bueno es poder alabarle, qué bueno es poder sentir su presencia. Como que se descarga la carga, se descarga toda esa presión. Porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y ya Él está trabajando cualquier sea nuestra situación. Puede ser con Salomón, puede ser con Grisel, puede ser con cada una de nuestras situaciones. En cualquier que sea la situación, Dios ya está poniendo sus manos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno verles en la mañana de hoy. Tan guapos y hermosas las chicas de la casa. Amén. Hermano, salude a su hermano con la manita en alto y guardando siempre el distanciamiento. Ustedes siempre reciban un abrazo mío y de parte del Señor. Amén. Le damos la gloria a Dios porque verdaderamente hoy nos da una nueva oportunidad de arreglar las cosas con Él, una nueva oportunidad de poder estar aquí en su presencia, escuchando su palabra, una nueva oportunidad de estar aquí en nuestro culto. Así que le pido por favor que se puede sentar. Gloria al Señor. Por las pasadas semanas hemos estado estudiando la carta de Pablo a los filipenses. Estuvimos viendo diferentes situaciones. Ya estuvimos diciendo que la carta fue escrita a un grupo de creyentes que estaba allí en Filipos. Que Pablo había ido allá para ayudarlos porque el Señor le había limitado y prohibido predicar la palabra, evangelizar en ningún otro lugar. Y por una visión que le mostró, lo llevó allí a Macedonia, donde está el pueblo de Filipos. Y allí él va a ayudar a un grupo de creyentes. También vimos lo que fue sucediendo con las personas desde que Pablo llegó a ese lugar, con su grupo, con los hermanos que lo acompañaban, cómo él, tan pronto él llegó, comenzó a evangelizar y cómo el Señor fue trabajando con las personas que estaban allí y ellos se encontraban alrededor y caminando. En la carta también vimos que nos habla sobre una experiencia cristiana desde un nivel en el cual cada creyente, cada cristiano debería aspirar llegar. El título del mensaje es amor, gozo al Señor, con el Señor y con nuestro prójimo. Y ese amor es el que nos va a obligar. Ese amor es el que nos obliga a salir a ayudar. Ese amor por el Señor es que nos va a ayudar a salir a servir, sin importar cuál sea nuestra realidad. Porque cada uno de nosotros tiene una realidad. Cada uno de nosotros tiene alguna limitación. Sea por compromiso, sea por salud, cualquier sea nuestra realidad. Esa realidad no la podemos ver en el momento de servir. Esa limitación no la podemos ver en ese momento porque nosotros tenemos que hacer el trabajo para el cual el Señor nos mandó, nos envió a hacer. De las cosas de nosotros, cualquier sea nuestra limitación, sea por enfermedad, sea por compromiso, sea por falta de espacio en el calendario, cualquier sea la situación, Dios se va a encargar de poner el orden, de corregir y de hacer lo que haya que hacer para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer para Él y para su gloria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sido testigos de eso? Que sin darnos cuenta nos hemos percatado que cualquiera haya sido nuestra situación, nuestro problema. En un momento dado nos dedicamos a hacer las cosas para el Señor y vimos cómo el Señor fue trabajando y esa situación quedó resuelta. Porque nosotros no nos quitamos, nosotros seguimos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Dios espera que nosotros alcancemos un nivel espiritual
que nos ayude a identificar lo que es importante. Ese nivel espiritual donde yo puedo mirar a mi alrededor, y mirando a nuestro alrededor nosotros siempre vemos muchas situaciones, vemos muchas cosas, pero hay muchas cosas insignificantes y hay muchas cosas que llegan para poder distraernos de hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. Así que en ese crecimiento espiritual es que yo puedo identificar seriamente lo que es importante, no solo para mí, no solo para mi vida, sino para la obra del Señor. Y cuando hablamos de la obra del Señor, hablamos del ministerio que el Señor donde el Señor nos ha plantado. Ese ministerio se llama iglesia. Ese ministerio en este caso se llama Iglesia de Cristo Renacer. Y luego que podemos identificar correctamente lo que es, nos podemos mover a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer? Ir por todo el mundo y predicar ese evangelio a toda criatura. Amén. A todos y a todos nos encomendó. Como sabemos, Pablo, durante el tiempo que estuvo evangelizando, fue torturado. Pablo durante ese tiempo fue encarcelado en muchas ocasiones. Fue perseguido, fue lastimado, fue castigado. En una ocasión, sus seguidores le perdieron el rastro. No sabía dónde Pablo se había metido. ¿Y sabe una cosa que hizo esos seguidores? No dijeron, bueno, que aparezca cuando tenga que aparecer. No, ellos siguieron buscando. Por 2 años estuvieron buscando a ver dónde rayos se había metido Pablo. Lo encontraron preso en Jerusalén. Así que, ¿qué hicieron ellos? Como siervos del Señor, como seguidores del Señor. Enviaron un grupo de personas allí a apoyarlo, a ayudarlo, y también lo apoyaron económicamente durante ese tiempo. ¿Sabe qué? Esa fue una de las razones por las cuales en agradecimiento Pablo escribió la carta a Filipenses. Esa fue una de las razones, porque la razón principal fue que el Espíritu Santo de Dios lo inspiró para que pudiera escribir, porque no solamente era el agradecimiento que en ese momento él iba a hacer al pueblo de Filipos, a los creyentes que estaban allí, sino la bendición que hoy nosotros podemos tener como creyentes, como cristianos, como personas que estamos buscando acercarnos cada día más al Señor, que tenemos una carta que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual para seguir hacia adelante. Amén. Vayamos allí a Filipenses. Hoy sí vamos a trabajar con Filipenses. Filipenses, y vamos a comenzar en el capítulo 1. Capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Aleluya. Ya lo tenemos. Amén. Nosotros oramos para que el Señor nos dé sabiduría en la mañana de hoy. Abra nuestros corazones para poder entender la palabra conforme Él la quiere enviar a nosotros. Y presentamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 al 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Esa es la palabra que el Señor nos ha puesto en la mañana de hoy para que la escuchemos y que la analicemos y la apliquemos a nuestras vidas. Así que nosotros podemos identificar ahí en la carta el motivo principal, que era el agradecimiento que Pablo tenía, porque en los momentos de las situaciones, en uno de los momentos y de situaciones difíciles que él tuvo, ellos se presentaron allí a ayudarlo. Y ese agradecimiento lo llevó a escribir la carta. En esta ocasión, Pablo no tenía que corregir ninguna doctrina. En esta ocasión, Pablo no tenía que corregir ninguna mala actitud como lo hizo en la carta de Corintios. Fuera que allá en el capítulo 4 tuvo que hacer y fue más un consejo a Evodia y Síntique, que las tuvo que aconsejar por una situación de convivencia que ellas tenían, pero eso lo vamos a tratar en el último mensaje, porque eso está por allá por el capítulo 4 del libro de Filipenses. Fuera de eso, toda la demás carta va dirigida a los creyentes de Filipo y destaca en esta carta que el tema principal es la experiencia que debe tener todo creyente, toda persona que se hace llamar cristiano, y todo aquello, la responsabilidad que puede tener todo aquel que aún no se ha arrepentido y ha buscado el rostro del Señor, que en un momento dado el Señor lo está dirigiendo a buscar de Él. Y eso es importante en esta carta, porque esta carta lo señala. Lo señala para que nosotros podamos ver el gozo que tuvo Pablo, aún en las diferentes situaciones que él estaba enfrentando. Pero ese gozo también lo debe tener nosotros. Lo debemos tener nosotros. Y es lo importante que también señala esta carta, no solamente para el pueblo de Filipo, sino la importancia que tiene y relevancia que tiene al día de hoy para nosotros. Allí, a pesar de las situaciones adversas, circunstancias adversas, él siguió hacia adelante. Porque tenía una vida consagrada al Señor. Y eso nos quiere enseñar a través de esta carta. Poder tener esa vida, tener esa consagración, ese compromiso con el Señor, ese compromiso fiel. En este capítulo 1 encontramos la experiencia cristiana, o lo podríamos también llamar la forma en que un cristiano debe vivir, en que un representante de Cristo debe actuar, debe comportarse, debe hacer. Por eso es bueno que nosotros estudiemos esta carta en nuestro carácter personal, en nuestros estudios personales, en nuestra casa. Cuando sacamos tiempo de estudiar esta carta, porque nos va a ayudar espiritualmente y nos va a dirigir. Y de esa manera nosotros podamos comparar lo que Pablo le dice al pueblo de Filipos de la manera en que nosotros estamos viviendo, con la manera en que nosotros estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando con los demás. Cómo está nuestra vida espiritual comprometida con las cosas del Señor. Que nosotros podamos compararlo con el día a día. A ver si nosotros estamos comprometidos con las cosas del Señor como Él nos pide. Y lo que hacemos, para Él lo hacemos. No para llevarnos nosotros ninguna gloria, ni ningún prestigio, ni nada de eso. Veamos los detalles de la carta según los versículos 3 al 6, que son los que vamos a estar cubriendo en la mañana de hoy.
En estos versículos vemos varios puntos que son importantes, que debemos resaltar. Y como les dije, y esos puntos, compararlos de la manera en que nosotros estamos viviendo. Número 1, Pablo se recordaba de ellos constantemente. Constantemente Pablo se recordaba de ellos. Todos estos puntos, como les dije, los vamos a ver a través de la palabra. Número 2, cuando los traía a memoria, sentía gozo. No remordimiento, no coraje. Sentía gozo. Número 3, oraba por ellos. Constantemente oraba por ellos. Número 4, se alegraba de la felicidad de ellos, se alegraba de su felicidad, que había sido desde el principio. Desde el principio, se alegraba de su fidelidad desde el principio. Así que veamos estos puntos en detalle. Punto número 1, Pablo se recordaba de ellos constantemente. Así que repasemos ahí el versículo 3 de Filipenses 1. Versículo 3. Dice la palabra: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Así que vemos aquí que Pablo se acordaba siempre, constantemente de ellos, y le daba gracias a Dios por ellos. Y esto quiere decir que cada vez que se acordaba de ellos, le daba gracias a Dios. Pero esas gracias, hermanos, no estaban enmarcadas en un vacío, no estaban enmarcadas en algo ficticio, era algo real. Él le daba las gracias de todo corazón porque lo sentía, no por compromiso, sino porque sentía de parte del Señor que el agradecimiento a ese pueblo correspondía en ese agradecimiento la relación que tenían entre ellos, entre unos y otros. Pero en esa relación que Pablo tenía, esa muy buena relación que Pablo tenía de amor con ese pueblo, también ese pueblo lo amaba. Amaba a Pablo entrañablemente. Por eso es que cuando esos 2 años estuvo perdido, ellos no lo dejaron perdido, ellos se dedicaron a buscarlo hasta encontrarlo. Ese amor era correspondido entre uno y otro. Pero dentro de ese amor estaba la intervención de Dios. No estaba en un vacío, no estaba en un agradecimiento humano, sino porque el Señor estaba en medio de ellos, no solamente dirigiendo a Pablo, también dirigiendo a este pueblo, dejándose dirigir a ese pueblo a través de Pablo. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, tenemos que preguntarnos, perdón, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Porque de la manera en que nuestra relación con el Señor es muy buena relación, eso es lo que va a permitir que podemos hacer lo mismo que hizo el pueblo de Filipos con Pablo. De la manera en que mi relación con Dios, en una ocasión, en una reunión que tuvimos aquí, le dije a muchos hermanos que muchas veces el Señor nos pide fidelidad porque tenemos que ser fiel al Señor. No seamos fiel al hombre. Usted sabe por qué no podemos ser fiel al hombre. Primeramente, porque si yo le soy fiel al Señor, automáticamente le voy a ser fiel a todo el que está a mi alrededor. Porque ese amor por el Señor, esa justicia que el Señor demanda de mí, es lo que yo voy a buscar para cada uno de los que están a mi alrededor. Así que cuando nosotros le mostramos fidelidad y nuestra relación con el Señor
todo lo demás va a fluir a través de la justicia que el Señor demanda de su pueblo. Y de esa justicia lo que va a hacer es que se manifieste el gozo del Señor, no solamente en nuestra vida, esa paz que el Señor nos da, ese gozo que el Señor nos da, sino a aquellos que están a nuestro alrededor, sintiendo el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Así que la gratitud que Pablo le expresaba a Dios por ellos, y ellos también lo expresaban por Pablo, es uno de los niveles espirituales que Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos. Un nivel espiritual que no importa lo que yo vea a mi alrededor, si hay algo que yo pueda beneficiar, que yo pueda ayudar al que está a mi lado, yo lo voy a hacer, independientemente cuál sea mi realidad, cuál sea mi circunstancia. Ese nivel espiritual es que debemos aspirar cada uno de nosotros. Y qué bueno es saber que cuando estamos pasando por el día malo, porque cada uno tenemos el día malo. Cada uno tenemos diferentes situaciones. Ahora mismo estamos pasando algunos por el día malo. Pero qué bueno es saber que cuando yo estoy pasando por ese día malo, por ese día de dolor, por ese día que yo no veo cómo caminar hacia el frente, tenemos personas a nuestro alrededor que no importa cuál sea nuestra relación, cuál sea nuestra situación, cuando se van de rodillas, inclinan su rostro, inclinan su corazón y le piden al Señor por cada uno de nosotros. Qué bueno es sentir y tener la paz, que no importa cuál sea mi situación, yo sé que hay gente a mi alrededor que están orando por mí en ese momento, que están poniendo sus manos en el arado para decir, no importa cuál sea la situación por la cual esté pasando mi hermano en este momento, sea de alegría, sea de gozo, sea de pena, sea de tristeza, sea de dolor. Señor, pon tu mano sobre él. Tráele paz a su vida. Dirígelo. Qué bueno es poder sentir como Pablo sintió en ese momento a través del pueblo de Filipo, que estaban dándole el agradecimiento, lo estaban ayudando, no lo estaban abandonando. Qué bueno es sentir que nosotros cuando estamos pasando por ese dolor, hay alguien que está orando por nosotros. Independientemente cuál sea la situación, independientemente nos hayamos buscado la situación. Porque muchas veces nosotros, pero es que él se lo buscó. Es que tú te lo buscaste. Es que eso se veía venir. Mira, independientemente no tuve el juicio en ese momento para poder tomar la decisión correcta, la cual me llevó a esta situación. Así que lo que necesitamos es oración, no juicio. Y que eso nos ayude a tener la paz y tranquilidad de que esa oración nos va a fortalecer y nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Número 2, cuando los traía a memoria, sentía gozo. Aleluya. Qué bueno es cuando nos acordamos de alguien que nos agrada, ¿verdad? Sentimos gozo. Qué bueno es que cuando me acuerdo de Angelito, de José, Eric, cuando me acuerdo de cada uno de los hermanos, ay, yo siento un gozo, ¿ves? Por ese hermano. ¿Te acuerdas? Oye, hace tiempito, Adani, que no, yo tengo un gozo en mi alma, oye, porque sentimos el gozo del Señor, sentimos la presencia del Señor, sentimos ese gozo que nos mueve el espíritu cuando nos acordamos de algo, pero que de alguien que amamos. Pero ¿qué tal cuando nos acordamos de alguien ¿qué tal cuando nos acordamos del jefe de nosotros que nos llamó la atención hacía 2 horas atrás? ¿Qué tal? ¿Cómo sentimos ese gozo?
Qué difícil, ¿verdad? Pero Dios nos manda a sentir gozo, a sentir esa paz, a sentir el gozo por todo, la justicia de todo. Así que Pablo, cuando traía memoria a este pueblo, los recordaba con gozo. Vaya ahí al versículo 4. Lo confirmamos por la palabra. Versículo 4 de Filipenses 1 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahora debemos preguntarnos, en el tiempo que estuvo Pablo trabajando en el pueblo allí en Filipos, ¿qué usted cree? ¿Que todo fue felicidad? ¿Que no hubo adversidades? ¿Que no hubo persecuciones? ¿Qué usted cree? Mas sin embargo, él dice que siempre que iba a orar por ellos, lo hacía con gozo. Aquí tenemos que resaltar esa palabra gozo. Una de las palabras que vamos a resaltar, gozo. En este caso en particular, ¿a qué se refiere Pablo cuando les habla sobre gozo? Porque Pablo en Filipos sufrió. Pablo en Filipos fue castigado. Pablo en Filipos fue apresado injustamente. Pablo en Filipos fue torturado. Sin embargo, él, cuando siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No por algunos, no por los que me ayudaron, por todos. A ese nivel espiritual debemos buscar alcanzar nosotros. Así que allí lo trataron mal, lo torturaron, hicieron muchas cosas. Hicieron muchas cosas. Y cuando eso nos pasa a nosotros, ¿qué hacemos? Mire, yo les voy a contestar por el 100% de los que están aquí y por el 100% de los que están allí en el internet. ¿Usted sabe qué hacemos cuando nos torturan, cuando nos insultan, cuando nos ofenden, cuando nos tratan mal? ¿Usted sabe qué hacemos? Nos vamos y no regresamos. ¿Están todos de acuerdo conmigo, verdad? Mire, la última vez que usted cambió de doctor, posiblemente fue porque sintió que el doctor lo trató mal. La última vez que usted fue a que lo atendiera el teler y cuando el teler le dijo próximo, dale tú. O se fue a otro banco. ¿Por qué? Porque nos trataron mal, nos sentimos incómodos. Así que, ¿qué hicimos? Nos fuimos, no volvimos. Ahí viene otra vez. Como esos letreritos que hay en algunas oficinas que usted va por ahí y muchas veces uno va con un papelito y yo necesito esto, que me lo están pidiendo con urgencia. Y uno va con ese papelito próximo y cuando llega allí ve la persona y detrás de la persona un letrerito que dice, aquí está otra vez y con prisa. ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿qué hacemos nosotros? Saber de dónde sale esa situación, de dónde salen esos malos tratos, de dónde salen esa dirección de la palabra que es incorrectamente, posiblemente que nos ofende, que nos lastima. ¿De dónde sale? Pablo sabía de dónde salían. Y por eso Pablo oraba por todos ellos, independientemente inclusive por el que lo había latigado, que lo había lastimado. Aún por ese Pablo oraba. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde salían esas situaciones. Salía, lo dice la palabra, allí en Isaías 54:15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Así que, ¿por qué nosotros tenemos que darle la espalda a la persona? Tenemos que saber de dónde sale esa situación. ¿De dónde sale? Así que tenemos que orar. Y el versículo 17 dice que no hay arma forjada en nuestra contra, que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege siempre.
Tenemos que, a través de toda la palabra, eso es lo que nos dice la palabra. Por lo tanto, tenemos que saber de dónde sale, identificar de dónde sale y poder orar por ellos. Pero, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Después de haber sido torturado, conforme vemos en Hollywood, pero también conforme nos dice la palabra. Isaías dice que él iba a ser castigado, tan castigado. Y dice que por su llaga, todo su cuerpo se convirtió, era todo su cuerpo, una sola llaga, porque toda su piel fue arrancada por los latigazos, por lo torturado que estaba. Y cuando él estaba allí en la cruz, luego de haber sido crucificado, luego de haber sido castigado terriblemente, de haber sido abandonado, luego de haber sido traicionado, luego de haber sido apuñalado por un costado, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A ese nivel espiritual debemos nosotros buscar alcanzar. Imitar a Cristo. Independientemente lo que nos diga, lo que nos hagan, tenemos que saber de dónde salen nuestras situaciones. Hace poco yo estuve trabajando con un joven que tiene unas raíces de amargura terribles. Una cosa que bien difícil. Pero le damos la gloria y la victoria al Señor, que al final del día Él pudo reconocer cuál era su situación, cuál era y era el odio que salía de su corazón. Muchas veces nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa con esas personas que no conocen al Señor. Inclusive los que conocemos al Señor muchas veces también nos expresamos y decimos cosas que no debemos decir. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias al Señor, porque nos da la sabiduría, nos da la oportunidad de saber y poder pedir perdón, reconciliarnos con todo, pero también saber pedirle al Señor que ayude a las personas que no tienen esa oportunidad, que no han tenido esa revelación. Y sabes una cosa, cada uno de aquellos que conoce la palabra han sido escogidos para ayudar a esos nosotros a través de la oración y a través de la predicación de la palabra. Así que cuando nosotros podemos identificar de dónde salen todas estas conspiraciones, todas estas traiciones, todas estas malas palabras, direcciones que ofenden, cuando nosotros identificamos, tenemos que aceptar que cuando nos acercamos al Señor, nada ni nadie nos va a poder dañar. Somos nosotros los que permitimos que nos hagan daño. Nosotros simplemente lo que hacemos es que le damos gloria al Señor, oramos por el Señor, nos duele lo que nos dicen, nos lastima lo que nos dicen, pero sabemos de dónde sale y no sale. Por eso es que la palabra nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que están por ahí regadas dañando y tratando de seguir dañando. Y nosotros, como pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a orar por ellos, no guardando nada en nuestro corazón, sino confiando que todo va a estar en las manos del Señor y Él nos va a guardar, nos va a cuidar. Pablo sabía que en todo lo que hacían contra él, Dios no estaba.
Dios no estaba conspirando contra él. Dios no lo estaba señalando. Él lo sabía. Él sabía que Dios no hacía persecuciones. Y cuando tenía que seguir hacia adelante, eso no lo detenía, sino que lo impulsaba a seguir hacia adelante. Él no permitió que el propósito por el cual Dios lo envió allí a Filipo, independientemente haya caído en la cárcel, haya sido torturado, Él no permitió que ese propósito se quedara a mitad, no se cumpliera. Él siguió para adelante y después de 2000 y pico de años, aún se está hablando de esa carta en beneficio de los que estamos hoy día acá. Pero más que nada, siguió adelante porque tenía un mandato de Dios y ese mandato él lo quería cumplir. ¿Cuál es el mandato que Dios te ha dado a ti? ¿A qué te ha dirigido el Señor? Y con mucho respeto, ¿a quedarte en tu casa? ¿A qué te ha mandado el Señor? ¿A qué te ha mandado el Señor? Número 3. Oraba por ellos. Oraba por ellos. Y veamos el versículo 3 y la parte alta, la primera parte del versículo 4 juntos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Repetimos el versículo, la primera parte del versículo 4. Siempre en todas mis oraciones. Como les dije hace un ratito, qué bueno es saber cuando nos llega el día malo y sabemos que hay personas orando a nuestro alrededor, que hay personas que se acuerdan de nosotros y nos presentan para que el Señor nos ayude. Le piden a Dios que en medio de la tormenta, no importa cuál sea, Él tome el control. Padre, perecemos en medio de esta tormenta, perecemos, cálmala. Y Él calmó la tempestad allí cuando los discípulos no sabían qué hacer. Recurrieron a Él y Él calmó la tempestad. Eso mismo puede hacer contigo y conmigo. No importa cuál sea la situación, clamamos a Él. Como te decía anoche, clama a mí y yo te responderé. Clamamos Iris y sabemos que Dios nos va a responder. Así que, hermanos, tenemos que reconocer que es necesario que cada día llevemos a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe ante el trono de la gracia para que el oportuno socorro le pueda llegar. Ese es otro de los niveles espirituales que Dios quiere que nosotros alcancemos. Orar por todos a nuestro alrededor, porque no sabemos cuál sea la situación que esté pasando una persona en ese momento. Y más aún, cuando de la nada, allá estoy yo clavando 4 clavos y de la nada me salió el nombre de una persona. Clama en ese momento, porque es el Señor que te lo está presentando, porque posiblemente esa persona necesita oración. ¿Cuántos de nosotros hemos despertado de madrugada pensando en alguien y de dónde me salió este pensamiento? Pues mira, es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios que nos dirige para que nosotros no sabemos si esa persona tiene una necesidad. Nuestra responsabilidad es poder identificarlo y orar por ellos. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado la historia de esta persona que estaba en la calle y sintió de momentos ir a un lugar y comprar leche.
Leche, yo no quiero comprar leche. Pero fue y compró la leche. Después de eso, y ya era de madrugada y él veía todo cerrado. ¿Y qué yo voy a hacer con esta leche? Pero iba pasando por un lugar y vio una luz prendida. Así que él fue acercándose a esa luz. Él fue acercándose a esa luz. Y cuando se fue acercando, fue sintiendo un llanto de un bebé. Fue sintiendo ese llanto. Así que él fue en ese momento y tocó a la puerta. Y abrió un joven. Y cuando lo vio se sorprendió. Se echó a llorar. Gritó hacia adentro y le dijo: mi amor, ya el Señor nos contestó. Llegó la leche para el bebé. ¿Cuánto todos nosotros hemos sentido de parte del Señor movernos en una dirección? ¿Hemos respondido conforme el Señor nos ha dicho? ¿O nos hemos quedado esperando confirmación? Cuando nosotros veamos que la decisión que vamos a tomar nos da paz, cuando nosotros veamos que lo que vamos a hacer, sentimos que el Señor nos está apoyando, seguimos hacia adelante. Pero si no sentimos paz, si sentimos que pueden ser nuestros sentimientos, tenemos que entonces tener cuidado con eso. Número 4. Se alegraba de su fidelidad desde el principio. Oiga, y esto es bien importante que nosotros lo captemos. Versículo 5 nos dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aleluya. Ahora Pablo nos está recordando el motivo principal que tenía para gozarse. Cuando se recordaba de ellos, que dice la palabra, por vuestra comunión. Él se gozaba por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Y qué significa eso? Significa fidelidad. Que ese grupo de creyentes desde un principio sintieron el llamado del Señor, siguieron adelante y desde el primer día hasta ese momento que se escribe la carta, ellos le están siendo fieles al Señor. Están ahí, significa fidelidad, y ese es otro de los niveles espirituales que Dios pretende y quiere que nosotros alcancemos. Que podemos movernos a ese nivel espiritual. ¿Por qué Dios quiere eso? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que actuemos porque estamos motivados. Él no quiere que nadie nos motive para que nosotros nos podamos mover a través de esa motivación. ¿Sabe qué? Porque esa motivación en el momento del día malo va a parar, se va a quitar. Porque no es un llamado de parte de Dios, es motivado por una persona que nos lleva, y tampoco se pretende que nos movamos porque hemos dado algo y pretendemos obtener algo a cambio. ¿Ve? Ni motivación ni porque hemos dado algo, sino que cada uno tiene la responsabilidad. Tenemos el mandato de Dios de buscar hablarle a otros del Evangelio, hablarle las buenas nuevas de salvación. Aleluya, de esa paz que solo Dios puede darnos, puede alcanzar, darnos la oportunidad de alcanzarla. Aleluya. Hermano, acercarnos al Señor cada día como nuestra responsabilidad, eso nunca puede depender de que alguien nos motive, ni estar motivado. O estar esperando que nos motive algo, mucho menos porque esperando algo a cambio, porque estamos esperando algo a cambio, algo que hemos dado y estoy aquí esperando. Nada de eso nos puede mover.
nos tiene que mover el amor por el Señor, el amor por los hermanos. Aquí Pablo nos enseña que no importa por lo que estemos pasando, tenemos que mantener el principio, el mismo principio que tuvimos. A eso se refiere la palabra cuando nos habla que no perdamos ese primer amor. Porque cuando nosotros venimos al Señor, cuando estamos buscando del Señor, estamos dispuestos, le predicamos hasta las piedras, todo el tiempo estamos orando en el pensamiento, todo el tiempo nos estamos moviendo espiritualmente. Y la palabra nos dice, no pierdas ese primer amor. ¿Por qué? Porque esas motivaciones incorrectas es lo que nos hace desviarnos, perder ese primer amor. Sino que cada día esto nos enseña como el pueblo de Filipos estuvo desde el primer día hasta el momento que Pablo le escribe la carta. Desde el primer día ellos estuvieron motivados por el amor del Señor. Le fueron fieles al Señor. Eso mismo nos pide a cada uno de nosotros, que le seamos fieles al Señor. Y si algo tiene que motivarnos a cada uno de nosotros, es que lo que ya Cristo hizo en la cruz, ese es el motivo, porque esa es la manifestación de amor, esa es la manifestación de sanidad a nosotros. Y eso es lo que me motiva a seguir hacia adelante. Lo que Él hizo en la cruz. Pero no podemos dejar sin terminar, revisar ese versículo 6. El versículo 6 nos dice la palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él regrese. Él la comenzó y Él la va a perfeccionar hasta el día que Él regrese. Si nosotros nos mantenemos fieles, si nos mantenemos guardando su palabra, cumpliendo su mandato. Así que este versículo a lo que se refiere es que desde mucho tiempo cada uno de nosotros estuvo en la mira del Señor. Desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra, yo te escogí. Desde mucho tiempo nosotros hemos sido persuadidos. El Señor nos está llamando. Y tú que aún no te has arrepentido, el Señor te está llamando. Nos está persuadiendo. Y eso continúa aún en estos días y seguirá así hasta el día que Jesús regrese a buscar su iglesia. Y cada día es una nueva oportunidad que Él nos da para que arreglemos las cosas con Él. Aleluya. Hermano, no es algo difícil. No es algo difícil. Y mucho menos imposible. Es un asunto, como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no tenemos que buscarlas, porque ya Él las añadió y las va a seguir añadiendo si nosotros seguimos haciendo su voluntad. Pero tampoco, además de que no es algo imposible ni difícil, tampoco tenemos que inventar la rueda. Entonces, ¿cómo yo voy a inventar la rueda? ¿Cómo yo lo empiezo? ¿Cómo yo puedo seguir hacia adelante lo que ya otro comenzó? Pues la palabra nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya nosotros fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras, para seguir el mandato del Señor, pero eso no queda ahí. Para hacer buenas obras, las cuales ya Él preparó de antemano, dice la palabra. Las cuales ya Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? No es imposible, no es difícil. Buscar primeramente el rostro de Dios. Las demás cosas serán añadidas. Y además de esas cosas que serán añadidas, como somos hechuras suyas, creados en Él para buenas obras, las cuales ya Él preparó. Así que yo sigo hacia adelante, haciendo lo que Él me envía a hacer. Y cada uno de los caminos, cada una de las cosas que Él preparó, no solamente para el beneficio mío, sino para el beneficio de todos, nos alcanzarán. Y alcanzarán a aquellos que nosotros toquemos con su palabra. Con su palabra. Hermanos, es un asunto de creer, es un asunto de fidelidad, es un asunto de confianza y de cumplir con lo que Dios ya dejó escrito. ¿Cuántos están dispuestos? Lo invito a cerrar sus ojos y a ponerse de pie. Ahí donde está, cierre sus ojos. Porque en este momento quiero hacerle un llamado. Un llamado al arrepentimiento. Si hay alguien aquí en la mañana de hoy, o allí a través del internet, que el Señor le haya dado convicción del pecado que mora en usted. Este es un llamado para que se acerque a Él en esta mañana y le pida perdón. Si usted quiere acercarse al Señor y pedirle perdón, levante su mano aquí donde está. Y si allí en la internet hay alguien que quiera arrepentirse del pecado que pudo identificar a través de la palabra y del amor que el Señor tiene por nosotros, le invito a orar conmigo. Si hay alguien que en la mañana de hoy ha hecho esta oración conmigo, te invito a que sigas 3 puntos importantes. Que cada día le ores al Señor. Y además de orarle al Señor cada día, te invito a que leas la Biblia. Consigue una Biblia y léela diariamente. Y busca una iglesia de sana doctrina donde congregarte. Si tienes la oportunidad y quieres congregarte con nosotros, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para recibirte.